Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Un saludo especial también a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de la internet. Así que un saludo para todos. Que Dios les bendiga. A la comunidad virtual también que sigue semana a semana los mensajes de la palabra del Señor. Hoy es un día especial porque estamos concluyendo con una serie de mensajes de conferencia que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la semana que viene estaremos empezando otra serie que tiene que ver con la familia. Así que ya el pastor luego nos estará compartiendo un poco acerca del proyecto de la siguiente serie que empieza la semana que viene. Sin embargo, hoy estamos ya concluyendo esta que realmente ha sido de mucha bendición porque nos enseña a vivir en victoria, a vivir en este caso de una forma exitosa. Yo no sé cuántos de ustedes son buenos o han sido buenos alumnos de Historia del Perú. A ver, levante la mano los que han sacado de 18 a 20 en Historia del Perú. Ahí, muy bien. Acá también. ¿Historia del Perú son buenos? Ahí arriba, jóvenes, ¿son buenos en Historia del Perú? Ya. ¿Y los que no han levantado son buenos en Historia Universal? A ver. ¿Y los que no? ¿Matemática? Bueno, ya. ¿Ciencias? Otro poco. Muy bien. Pero ahora vamos a introducir este mensaje hablando un poquito de Historia del Perú. Y concédame hablarles, en este caso, acerca de un personaje. Si yo digo Antonio Raimondi, ¿qué le trae a la memoria? Antonio Raimondi. Pues este hombre, de repente, para poder recordar y refrescar un poco el entendimiento, fue un afamado investigador y educador italiano que se enamoró del Perú, como suele pasar con muchos extranjeros, ¿verdad? Que vienen a nuestro país y se enamoran. ¿Ha conocido ustedes extranjeros que se han enamorado? De la comida, ¿no? Se enamoran de la comida, de la cultura. Y entonces este hombre, Antonio Raimondi, italiano, cuenta la historia que efectivamente era un educador, un investigador, y que pasó su vida en el Perú enseñando en la Universidad Mayor de San Marcos. Es más, él es uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias, en este caso. Y él investigaba mucho acerca de la fauna, de la flora, de la geología peruana. Y cuando él, en este caso, investiga mucho acerca del suelo peruano y acerca de la producción del mismo, él llega a una conclusión que de repente usted ha escuchado. Y él va a decir lo siguiente: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Han escuchado eso? Sí, ¿verdad? Pues él lo dijo en algún momento. ¿Y por qué lo dijo? Lo mencionó o dando a entender, en este caso, que la riqueza natural, la riqueza cultural de nuestro país es tan vasta, es tan grande en comparación a la vida que llevamos los peruanos y de la posibilidad de poder explotarlas y vivir conforme a esa riqueza. Porque lo más natural es que si yo soy millonario, viva como millonario. Y si yo tengo mucha riqueza, pues entonces lo más natural es que yo viva, en este caso, bajo los términos de esa riqueza. Pero es contraproducente que una persona tenga mucho dinero y viva en apuros económicos. Es contraproducente que una persona tenga tanta riqueza y que viva en pobreza. Pues eso es lo que él decía y establecía. Y decía, no puede ser posible que nosotros, los peruanos, podamos vivir en esas condiciones. Es como un mendigo sentado en un banco de oro. Ahora, ¿por qué les traigo a la memoria este concepto de Antonio Raimondi? Porque cuando nosotros abrimos la Biblia, nos damos cuenta de todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas semanas, que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo en este caso es Dios, lo hemos aprendido. Que el Espíritu Santo nos da identidad y nos da seguridad, lo hemos aprendido a través del bautismo. En estas semanas que pasó hemos aprendido que el Espíritu Santo inclusive nos da por lo menos un don, una capacidad espiritual para poder servir. Y nos hemos dado cuenta, según las Escrituras, que el Espíritu Santo nos da la fortaleza y el poder para poder vencer y ser un cristiano de éxito, ¿verdad? Eso hemos aprendido a lo largo de todas estas semanas. Pero el detalle es hasta qué punto nosotros, en este caso,
estamos viviendo conforme a esa riqueza que tenemos en nuestro corazón. Porque si no es así, entonces podemos ser mendigos espirituales sentados en un banco de oro también. Y conozco a mucha gente, conozco a muchas personas, a muchos cristianos que tienen a Cristo en su corazón, pero que lamentablemente viven una pobreza espiritual tan grande como si no tuvieran al Espíritu Santo en sus vidas. Por eso una de las cosas, queridos hermanos, que debemos de aprender y que quisiéramos de repente trazar en esta mañana, es el hecho de andar en el Espíritu. Y surge la pregunta, y pastor, ¿qué cosa es andar en el Espíritu? Pues permítame simplemente resumirlo y decir que andar en el Espíritu es reconocer, en este caso, al Espíritu Santo como presente y permitiéndole que Él controle todas las áreas de mi vida. Cuando usted permite que todas las áreas de su vida sean controladas por Dios, entonces está permitiendo el hecho de poder caminar con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Se trata de depender enteramente de la persona del Espíritu y no permitir que el pecado gobierne nuestras propias vidas. En otras palabras, una persona que anda en el Espíritu es una persona que ha aprendido, en este caso, a dejar que el Espíritu Santo controle su vida, que el Espíritu Santo pueda guiarlo totalmente. Se trata de una comunión profunda con Dios constante, puesto que solo andamos y frecuentamos con aquella persona que nos sentimos a gusto, ¿verdad? ¿O no? ¿O usted camina con personas que no les gusta y que le cae mal? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes caminan con personas que le caen mal? Bueno, salvo el esposo o la esposa, ¿no? Bueno, ya no queda otra, ¿no? Pero bueno, tiene que caminar, ¿no? Pero nosotros en este caso vivimos, en este caso y tenemos interacción con las personas que nos sentimos bien. En este caso que estamos a gusto y cómodas. De la misma manera con el Espíritu Santo. Una persona, y escúchame con atención, que aprendió a andar en el Espíritu es aquella que frecuenta constantemente la presencia de Dios en su vida. O sea, ha llegado a entender que el Espíritu Santo es tan agradable que finalmente lo convive con Él, lo frecuenta constantemente y ha aprendido, en este caso, a reconocer su hermosura, su grandeza, su señorío y su dulzura. Y entonces constantemente está encaminando y está, en este caso, teniendo interacción. Por eso, lamentablemente, hay muchos que tienen el Espíritu Santo en sus corazones, pero que viven, lamentablemente, como si no lo tuvieran. Ahora bien, la pregunta sería, pastor, ¿y qué cosa implica andar en el Espíritu? ¿Qué características hay de una persona que vive en el Espíritu? ¿Qué implicancias hay? ¿Quisiera saberlo o no? El apóstol Pablo lo menciona y lo dice. Y va a dar 6 implicancias de una persona, en este caso, que vive andando en el Espíritu. En primera instancia, una persona que anda en el Espíritu, ¿o qué implica en este caso? Implica no satisfacer los deseos de la carne. Eso implica en primera instancia. El verso 16 lo dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Es interesante, hermanos, si lo subrayé adrede en este caso. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en nuestras vidas y de todos nosotros, de todos sin excepción, desde los hermanos nuevos en la fe hasta los pastores más connotados, de todos nosotros hay una realidad. Y la realidad es que todos somos pecadores. ¿O no? Levante la mano. A ver, levante la mano. ¿Quién no es pecador? ¿No es pecador? ¿No es pecador? ¿No es pecador? Ya pecó ya. Ya pecó ya. Mira, se estaba salvando hasta hace unos segundos. Todos somos pecadores, ¿verdad? Basta que hayamos nacido, y escúchame bien, basta que hayamos nacido en esta raza caída humana, ya somos pecadores y necesitamos de Jesucristo. Si usted no fuera pecador, no necesitaría de Jesucristo entonces. Por eso es que todos somos pecadores. Claro, algunos más que otros, unos hacen más esfuerzo que otros, unos son magíster, doctores en pecado, bueno, otros somos bachilleres nomás.
pero estamos ahí, ¿no? Todos somos finalmente pecadores. Y hay una realidad que se da y que dice la Biblia que ese deseo pecaminoso que está en nuestro corazón exige poder satisfacer. ¿Por qué? Porque dice, y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. En otras palabras, la carne va a buscar poder satisfacerse. Quiere exigirte el hecho de que tú puedas transitar por ese pecado. Vuelvo a repetir, no solamente de una persona no creyente, de todos nosotros, sin excepción. Por eso la respuesta, en este caso, es el hecho de no satisfacer los deseos de la carne. Miren lo que dicen diferentes versiones de la Biblia. Miren, por ejemplo, la Biblia latinoamericana lo traduce así. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. En otras palabras, caminen según el Espíritu y entonces si ustedes caminan según el Espíritu no van a realizar los deseos de la carne. ¿Qué va a decir la Biblia del lenguaje sencillo? Dice así, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Si ustedes obedecen al Espíritu de Dios, entonces no va a haber el deseo. Es una causa y efecto. Obediencia trae consigo el hecho de alejarnos de poder tener ese deseo de hacer lo malo. Porque hacer lo malo es una propuesta que todos tenemos. Todos, absolutamente. Ya sea de pensamiento, ya sea de acción, ya sea de palabra, pero hacer lo malo usualmente. A veces, inclusive, el salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y que a veces ni nos damos cuenta y estamos pecando. ¿No se ha dado cuenta usted? Que a veces una mirada de repente, a veces un pensamiento, a veces una contradicción ya está pecando. Y entonces la Biblia nos dice, ok, está bien, pero la Biblia del lenguaje sencillo nos dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu y así no desearán, en este caso, los deseos de la carne. La Biblia de las Américas va a decir, digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. La Nueva Biblia de los Hispanos dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y finalmente la Nueva Traducción Viviente nos dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cada uno de los textos mencionados, hermanos, nos refiere a una verdad importante. Una persona que aprendió a andar en el Espíritu tiene una particularidad. Ha aprendido a no satisfacer esos deseos apasionados de la carne que están en nuestros corazones, definitivamente. Y en este caso, y cuando hablamos de la carne, hablamos de aquellos impulsos pecaminosos que cada uno de nosotros, como lo dije hace unos segundos, poseemos. Existe una realidad en todos nosotros, hermanos, y no podemos evitarla. Existe la necesidad de satisfacer esos deseos y tenemos que cortarlo en nuestras vidas. Pero existe un principio, y escúchame con atención. Usted se va a parecer a la persona a quien convive. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo mucho que me quedé impactado porque conocí a una pareja que tenía muchos años, en este caso de matrimonio. Habían convivido muchos años. Y cuando yo comencé a hablar con ellos, parecían hermanos, porque sus actitudes se parecían. Las palabras que usaban casi eran las mismas. Y muchos de los pensamientos y orientaciones que tenían eran los mismos. Los proyectos que tenían eran los mismos. Eran personas que tanto habían convivido juntos que ya prácticamente de memoria se conocían. Por ejemplo, en mi caso, usualmente hace 23 años atrás, si usted me ofrecía una pachamanca y entonces yo le decía, disculpe, no me gusta mucho. ¿A cuánto le gusta la pachamanca? Y a mí no me gustaba mucho. Pero a mi esposa le fascinaba y le fascina la pachamanca. Pero a mí me gusta el pescado. Y a mi esposa no le gusta el pescado. O no le gustaba. ¿A cuántos le gusta el pescado? Como a mí. Claro, lo máximo. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasó con el tiempo? Resulta que ahora me gusta la pachamanca. Y resulta que no hay una semana que mi esposa me dice, Juan, invítame un pescadito, pues.
Y entonces, ¿por qué? Porque la convivencia ha comenzado a tendernos un puente y hemos comenzado a tener, en este caso, gustos en común. Y hemos aprendido de ella, yo de ella y ella de mí. Hay palabras que yo digo y me dice, oye, esa palabra es mía. Uy, ¿verdad? Pero lo que tú estás diciendo también son palabras mías. Y entonces nos estamos, en este caso, compenetrando. Es de la misma manera, en este caso, si tú convives y andas con el Espíritu. Si tú convives y andas con el Espíritu, te relacionas y entonces constantemente con el Espíritu Santo de Dios, entonces usted y yo tenemos la capacidad de decirle no al pecado. Pero solamente cuando tienes convivencia, cuando andas con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te vas a parecer más al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando tú te alejas y no tienes convivencia con el Espíritu de Dios, y entonces lamentablemente no vas a evidenciar las obras del Señor, sino las obras de la carne. En primera instancia, entonces, ¿qué debemos de hacer para poder andar correctamente y andar en el Espíritu? Tenemos entonces que no satisfacer los deseos de la carne. En segundo lugar, ¿qué es lo que implica andar en el Espíritu? En segundo lugar, implica una batalla que tenemos que librar. Una batalla que todos nosotros necesariamente tenemos que librar. Mire usted lo que dice el verso 17. Porque la carne tiene deseos contrarios contra el Espíritu, y el Espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí. Por eso lo subrayé adrede. Se oponen entre sí para que no hagan lo que deseas. Entonces hay una batalla. Hay dos intereses diferentes. Una persona que anda en el Espíritu necesariamente tiene que enfrentar una batalla, querido hermano. Una batalla feroz, no solamente con Satanás, que es nuestro adversario, por cierto, sino que hay un contendiente, hay un adversario letal. No sé si usted lo conoce. ¿Sabe usted cuál es su peor adversario? ¿Quién cree que es su peor adversario? ¿Quién? Nuestro peor adversario somos nosotros mismos. Nuestra propia carnalidad, nuestra propia vieja naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque usted se conoce muy bien y sabe cuáles son las áreas frágiles de su vida. Porque cada uno de nosotros tenemos áreas débiles, ¿o no? ¿Sí? Todos los tenemos áreas débiles. ¿Cuál es su área débil? No me lo diga, porque si no tu pareja te va a escuchar y vas a tener problemas. Y efectivamente, pero tú lo conoces. Yo lo conozco. ¿Cuáles son mis áreas frágiles y cuáles son mis áreas débiles? Algunos será su carácter, otros serán los ojos, otros serán de repente los pensamientos, otros serán su carácter, su conducta, en fin. Cada uno de nosotros nos conocemos nuestras áreas frágiles. Pues entonces se trata de una batalla espiritual que simplemente tenemos que enfrentar, porque ambos representan dos formas de vivir. Es vivir conforme a la carne, es una propuesta, y vivir conforme al Espíritu es la segunda propuesta. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Por cuál de ambos caminos vas a caminar? No puedes caminar en ambos. Hay gente que quiere caminar en la carne y luego también caminar en el Espíritu, y no puede, porque entonces tiene una dualidad. Y vas a encontrar gente haciendo cosas terribles en la calle, pero viniendo a la iglesia golpeándose el pecho. Y entonces en algún momento su pecado lo alcanzará, definitivamente. Y va a tener ahí un problema ahí de pensamiento y de conducta. Una persona que no anda en el Espíritu, querido hermano, no lucha, sino que se deja vencer. En este caso, se deja llevar por la carne, se deja llevar por su mal carácter, se deja llevar por, en este caso, su mala conducta. Y hay gente que dice, yo soy así, pues si nadie me va a cambiar. Y no quiere luchar. No, pues qué cosa, si yo con tal de venir los domingos a la iglesia es suficiente. Y entonces no luchan, no batallan contra aquellas cosas que de repente saben que está minando y está ensuciando su corazón. Batallamos, hermanos queridos, cuando de repente vemos la televisión y observamos una cantidad de contenido inmoral, obsceno, y entonces tienes que tomar una decisión. O sigues mirando y das deseo a la carne,
O de repente batallas y dices, no, voy a cambiar el dial o voy a apagar la tele. Batallas de repente cuando hay una propuesta inmoral y tienes que tomar una decisión. Batallamos cuando estamos cansados, estamos muy agotados y sabemos que tenemos que leer la Biblia, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Usted mismo en esta mañana ha tenido que batallar para venir. Porque usted tenía dos propuestas: quedarse en casa descansando, ¿no es cierto?, viendo su tele o arropado como quiera usted en casa, o venir a la congregación y escuchar la palabra de Dios. Son dos propuestas. Y entonces hay gente que en este momento se quedó y dijo, no, hoy día no quiero ir a la iglesia finalmente, pues. Y hay otras personas que no, como ustedes, que decidieron venir. Y entonces hay una batalla que tenemos que librar. Por eso, queridos hermanos, solamente llenos de Dios en nuestros corazones podremos hacer frente a la lucha que batallamos cada día. ¿Les cuento una historia o no? ¿Quieren que les cuente una historia? ¿Cuántos quieren que les cuente una historia? Ya está, les cuento una historia. Pero una historia ya conocida, yo creo, porque esta historia la escuché hace muchos años, pero siempre para mí me marcó y me ayudó mucho. Es una historia muy simple. Es la historia de una persona, un señor que tenía dos perritos, un perro blanco y un perro negro. Y entonces este hombre iba por los pueblos de las ciudades aledañas y él se paraba frente a la plaza central y decía, bueno, yo en esta mañana o en esta tarde voy a hacer que el perro blanco le gane al perro negro. Y lo soltaba a los perros y efectivamente pues comenzaban a agarrarse los animalitos y la gente comenzaba a observar si es que lo que él decía era verdad. Y entonces, cuando él decía el perro blanco va a ganar, el perro blanco prevalecía y el negro perdía. A la semana siguiente iba a otro pueblo aledaño y como había gente que sabía que el perro blanco era más bravo que el negro, decía, yo hago una apuesta en esta tarde que el perro negro va a ganar. Y toda la gente decía, no va a ganar porque la semana que pasó el perro blanco le dio duro. Y entonces hacían apuestas, yo doy 20 soles, yo doy 50 soles, que va a ganar el perro blanco. Y soltaba al perro y adivinen quién ganaba, el perro negro. Y se agarraba el dinero. Y la gente se quedaba mirando. La semana siguiente decía, ok, una vez más, esta vez apuesto por el blanco. Y entonces la gente decía, pero si el perro negro la semana que pasó le ganó. Yo apuesto por el negro, decía la gente. Y cuando lo soltaba, ganaba siempre el perro que él decía. Y se hacía de plata. Y entonces una persona no aguantó más y en una oportunidad le dijo, oiga, disculpe, la semana que pasó ganó el otro perro y usted cada vez que viene y dice que le habla, le escucha, le hace caso. ¿Cómo es la cosa? ¿Usted conoce idioma de perros? ¿Cómo es? Y el hombre le dice, no, es muy sencillo. Es muy fácil. Lo que pasa es que cuando yo quiero que el perro blanco gane, lo alimento y lo dejo de hambre al negro. Y entonces cuando lo suelto, el otro obviamente está debilitado. Y cuando quiero que el perro negro gane, lo alimento y dejo de hambre al blanco. Y así es algo tan lógico y sencillo, amigo. De la misma manera, queridos hermanos, de la misma manera sucede en nuestra vida, en esta batalla espiritual. Cuando tú alimentas tu espíritu constantemente, entonces puedes enfrentar los deseos de la carne y todo lo que usted puede tener en esta sociedad y el bagaje de pecados que se presenta. Pero cuando tú de repente alimentas más tu carne, entonces ¿qué sucede? Va a prevalecer tu carne. Y va a prevalecer la conducta mala y va a prevalecer los pecados que están golpeando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando al espíritu. Por eso, ¿qué implica andar en el espíritu? Implica una batalla. Y una batalla en este caso que involucra un alimento espiritual importante. Y en la medida que tú te relaciones con el espíritu, en la medida que tú busques a Dios de corazón, en esa misma medida, hermanos, vas a poder prevalecer. Si no lo haces, entonces tu carne, tu vida, en este caso vacía,
tu vida pecaminosa interior lamentablemente va a prevalecer. En tercer lugar, ¿qué implica andar en el Espíritu? En tercer lugar, implica no movernos bajo nuestros propios esfuerzos. No movernos bajo nuestros propios esfuerzos. Mire usted lo que dice el verso 18. Va a decir, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estáis guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Recuerden ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo escribe el libro de los Gálatas y escribe este capítulo 5 con un propósito importante. ¿Qué había pasado? Los Gálatas querían agradar a Dios conforme a la ley, vale decir conforme a las exigencias, a las prohibiciones. Y entonces ellos pensaban, en este caso, que para poder satisfacer esos deseos internos pecaminosos en sus corazones, lo iban a hacer con normas legales, con prohibiciones y con una lista de abstinencias. No sé si usted ha escuchado, no, tienes que abstenerte de esto, tienes que abstenerte de esto, tienes que ir a este lugar, tienes que ir a este encuentro, tienes que ir a esta iglesia, el pastor Fortini tiene que orar por ti, el pastor Fortini tiene que darte consejería, entonces tienes que escuchar al pastor, al reverendo, tú tienes que de repente ir a esa iglesia te va a ayudar un montón, este programa te va a ayudar, este encuentro te va a ayudar, en fin. Y escuchamos conceptos así y pensamos que a través de cosas o programas o movimientos vamos a poder tener santidad de vida. Pero la Biblia dice que no es así, que si somos guiados por el Espíritu, entonces no vamos a estar bajo la ley. En otras palabras, que no vamos a tener el esfuerzo, en este caso humano, de querer imitar amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es lo que luego vamos a ver como fruto del Espíritu. Hay gente que quiere, en este caso, fabricar amor y no puede. Hay gente que quiere fabricar después de este mensaje, después de estas prédicas o después de estar en la iglesia, ok, a partir de ahora me voy a portar bien, dice. ¿Y qué pasa? ¿No les ha pasado? Que se van a su casa, pasa unos días y ¿se portan bien o no? Otra vez regresan a foja cero, a hacer lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque están fabricando paciencia, porque están queriendo fabricar templanza, porque quieren fabricar fe. Y no es así, no es fabricación humana, es bajo, en este caso, la guianza, la guía del Espíritu Santo. Vente a esta congregación que es relevante, joven, ven, aquí hay relevancia, acá hay espíritu. No, no es eso, no son programas, no son movimientos, no son luces, no es ruido, es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que va a hacer, en este caso, que nuestras vidas puedan ir conforme a la voluntad de Él. No son programas, no son personas. No es tu dinero, que des plata, que des de repente ofrendas. No, no se trata de eso, en lo absoluto. No se trata de eso. No es legalismo. Hermanos, yo recuerdo mucho que lo que me llevó al Evangelio, lo que me llevó a mí a entregar mi vida a Jesucristo, fue algo importante. Desde muy niño, mis padres me habían inculcado, en este caso, la religión. Tanto así que desde muy pequeño yo fui formado en el Colegio Salesiano, en la avenida Brasil Cuadra 1, 2. Y estuve ahí 6 años, hasta que ese colegio ya no me pudo soportar porque yo era demasiado bueno y demasiado exitoso. Era tan inteligente que me dijeron, ya no puedes estar acá. Me expulsaron y me mandaron a otro colegio. Pero todos esos años para mí fueron muy interesantes porque aprendí mucho de religión. Mi padre, en paralelo, era también cargador de una hermandad. Y entonces él todos los años nos llevaba y nos hacía, en este caso, aprender acerca de los ritos religiosos, y yo estaba muy de cerca. Yo vivía a media cuadra de una parroquia, donde todos mis amigos y compañeros éramos parte de un movimiento juvenil, en este caso religioso. Toda mi vida había sido enmarcado bajo conceptos religiosos. Sin embargo, cuando fui creciendo, me di cuenta de que conocía mucho de religión, pero que mi vida no estaba siendo
impactada, ni tampoco estaba mejorando espiritualmente hablando, sino que había una dualidad. ¿Y por qué? Porque la religión lo que trata de hacer es responder a tu esfuerzo humano a querer llegar a Dios, a tu propio esfuerzo. Y no es así, no es tu esfuerzo, es la guía del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo llegué a comprender, que yo necesitaba a Dios, no a la religión que habla de Dios. Yo necesitaba a Jesucristo en mi corazón, porque Él es espíritu. Y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Y hermanos, no vayamos a confundir que la santidad tiene que ver con una fabricación humana. A partir de ahora me voy a portar bien, pastor. No. Para que tú te portes bien tienes que dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida. A partir de hoy, pastor, voy a ser fiel a mi esposa. No. Vas a ir y dentro de una semana va a estar en lo mismo. No. Tienes que dejar que el Espíritu Santo gobierne esa área sexual de tu vida. A partir de ahora, pastor, ya voy a dejar de mentir. No vas a, sigue siendo mentiroso. La única forma que tú te libres de eso es dejar que el Espíritu Santo gobierne esa área de tu vida y te enseñe, en este caso, a hablar verdad y te enseñe a ser honesto delante de Dios. Esa es la respuesta. En cuarto lugar, ¿qué implica el hecho de poder andar en el Espíritu? Pues bien, lo dice el verso 19 al 21. Implica quitar las obras de la carne en nuestras vidas. Y es interesante porque el apóstol Pablo lo determina y lo menciona de una forma exhaustiva. Y va a decir lo siguiente, verso 19 al 21. ¿Cuáles son las obras que tenemos que quitar, pastor? Ok, y evidentes son las obras de la carne. Estoy leyendo el verso 19. Fornicación, impurezas, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, mira la lista de pecado. El apóstol Pablo lo divide en 4: pecados de orden sexual, pecados de orden doctrinal, pecados de orden de relaciones humanas y pecados de orden moral. Cuando habla, por ejemplo, de orden sexual, está hablando de la fornicación, está hablando de la impureza, está hablando de la lascivia. Cuando habla y clasifica los pecados de orden doctrinal, está hablando de la idolatría, está hablando de la hechicería, está hablando de las herejías. Cuando habla, en este caso, de pecados de relaciones humanas, está hablando de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de divisiones. Y cuando habla de pecado moral, está hablando de borracheras, orgías. Pero ¿sabe cómo concluye esta parte del texto? Y dice, y cosas semejantes a estas. Y ahí podemos sumar los pecados tecnológicos, como la pornografía, en este caso como la droga, en este caso que no se figura, que no está en forma explícita en el mensaje, en el texto, pero que sí obviamente tiene que ver con cosas como estas. Pero ¿sabe cuál es el peor en este caso y lo más terrible de este concepto? Es lo que dice el verso mismo, el verso 21. ¿Qué es lo que dice el verso 21? Si por favor me ayudan con la diapositiva en la última parte. Va a decir que los que practican estas cosas no heredarán, ¿qué cosa? ¿Lo puede decir fuerte? Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y estamos hablando de una conducta, de una práctica. No dice que los que no vienen a la iglesia Alianza Cristiana y Misionera no heredarán el reino de Dios. No dice que los que no leen la Biblia o los que no tienen algún contacto con algún programa espiritual, no. Está hablando de santidad y está hablando de que aquellas personas que practican pecados como estos,
lamentablemente no heredarán el reino de Dios. Por más que nosotros digamos lo que quiera, pero hay una sentencia y un concepto espiritual. Por eso la Biblia nos enseña a que andar en el Espíritu implica quitar las obras de la carne en nuestras vidas. Y esa es nuestra responsabilidad, queridos hermanos, querida hermana y amigo que nos visitas. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad quitar estas cosas de mí. Pero también en este caso nos habla el texto de que andar en el Espíritu implica también permitir que el fruto del Espíritu se muestre en nuestra vida. Y esa es, en este caso, la quinta implicancia. Implica el permitir que el fruto del Espíritu se muestre en nuestra vida. Y en contraposición con toda esa lista de pecados, ¿qué dice la Biblia? Dice el verso 22, pero el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor. ¿Qué más es? Es gozo. ¿Qué más? Es paz. ¿Qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ningún tipo de leyes. No hay religión que se pueda levantar. No hay ningún tipo de conceptos. Contra tales cosas no hay ley. Y hermano querido, cuando hablamos de amor, estamos hablando de aquel amor ágape, que es lo que Dios quiere que nosotros irradiemos. Es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Podríamos quedarnos toda la tarde hablando de cada uno de ellos, y tengo todo un concepto de cada uno de ellos, pero por cuestiones de tiempo no puedo extenderme demasiado. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Andar en el Espíritu es permitir que el fruto de Él se evidencie en nuestra vida. Y recuerde que ninguno de nosotros podemos fabricar templanza. ¿Sabe por qué? Porque la templanza tiene que ver con el dominio propio. Y tú no te vas a poder dominar a ti mismo, por más que quieras fabricarlo. Ninguno de nosotros podremos fabricar mansedumbre, porque tiene que ver con humildad. Ninguno de nosotros podemos fabricar bondad, podremos fabricar paciencia. Hermanos, no son cursos que te enseñan en la universidad, ni en el colegio, ni tampoco en ningún instituto superior. No existe un bachillerato en paciencia, no existe un doctorado en benignidad, no existe ni existirá, porque es patria potestad del Espíritu Santo, hermano querido. Y para que tú puedas practicar ello, solo tienes que dejar que el Espíritu Santo gobierne tu corazón, que el Señor sea el Rey, el soberano de tu vida. De lo contrario, no vas a poder hacerlo. Finalmente, el verso 24 concluye el apóstol diciendo que andar en el Espíritu implica el interés por la santidad de vida. Interés por la santidad de vida. ¿Qué dice el verso 24? Va a decir, pues los que son de Cristo, ¿qué cosa han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Hermanos, este término crucificar a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia, como en todo elemento literario, existen tiempos, como por ejemplo, existe lo que es el presente continuo en el griego. Y el presente continuo nos habla de actividades que constantemente tenemos que hacer. Por ejemplo, la Biblia dice, orad sin cesar. Tenemos que hacerlo siempre, está en un presente continuo. Tenemos que buscar la santidad, está en un presente continuo. Constantemente tenemos que buscar la santidad. ¿No es cierto? Honra a tu padre y a tu madre. ¿En qué tiempo está? Continuo, constantemente tenemos que, en este caso, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y son ordenanzas que la Biblia enseña que son básicamente siempre constantes. Pero cuando la Biblia habla de crucificar la carne, no está hablando de un constante presente,
sino está hablando lo que nosotros llamamos en griego un auristo, vale decir un momento puntual, que es por única vez. Jesucristo no fue constantemente a la cruz. ¿Cuántas veces fue a la cruz Jesucristo? Una sola vez y para siempre, dice la Biblia. Y Jesucristo tomó la decisión de poder ir a la cruz. Él tomó la decisión de ir a la cruz. Si Jesucristo no hubiese querido ir a la cruz, ¿se hubiese librado de ello o no? Claro que sí, si era Dios. ¿Cómo que no? Claro que sí. Pero Él tomó la decisión. ¿Se acuerdan la oración en el huerto de Getsemaní? Señor, si tú quieres que pase esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y Él decidió finalmente, voluntariamente, ir a la cruz. Hermanos, una noticia. Jesucristo, no le quitaron la vida a Jesucristo por si acaso, los romanos. Jesucristo entregó el Espíritu, que fue diferente. La patria potestad siempre la va a tener Jesucristo. La patria potestad siempre la va a tener el Señor. Él lo hizo por nosotros. Ahora bien, el apóstol Pablo recoge esta verdad y va a decir lo mismo. Así como Jesucristo un día fue a la cruz por ti, ahora tú tienes que crucificar tu carne y tienes que hacerlo en un momento puntual de tu vida. Y tienes que decirle en este momento, Señor, hoy día, yo decido entregar esta carnalidad en mi corazón. Hermanos, el que les habla tuvo varios años un pecado terrible. ¿Quieren saber cuál es o no? Me persiguió desde los 15 años de edad hasta los 18, 3 años, una práctica continua de este pecado. ¿Quieren saber cuál fue? ¿Quieren saber? Si quieren saber, ya son chismosos, pues, y ya están pecando. Se meten en problemas. Yo tenía un problema serio, hermanos. Y este problema serio me persiguió 3 años de mi vida. A los 18 años de edad, yo llegué a fumar una cajetilla y media diaria de cigarrillos. Me estaba dañando los pulmones y estaba terriblemente. Era un jovencito. Y un día yo quise dejar por mí mismo el cigarrillo. ¿Y creen ustedes? ¿Pude dejarlo o no? No pude dejarlo. No pude. Solamente el día que yo le dije, Espíritu Santo de Dios, tú toma control de esa área de mi vida. Solo ese día pude ser libre. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes vivían en pecado y ahora son libres? Levanten la mano. A los demás no, son pocos los que están libres. Por razón que veo un montón de marrocas aquí, espirituales. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido libertados por Jesucristo? Amén, hermanos. Y entonces, ¿por qué usted se liberó? Porque permitió que el Espíritu Santo pueda gobernar esa área de su vida. Y entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Andar en el Espíritu, caminar en esa realidad, abriéndole las otras áreas de nuestra vida al Señor y permitiendo que Él sea el gobernador, que Él sea el soberano, que Él sea el rey. No fabrique usted, hermano, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad. No se puede fabricar. Porque quien tiene la patria potestad es Dios. Y solamente cuando usted se humille delante de Él, entonces, hermano, vivirá una vida exitosa y una vida de poder para su gloria y para su alabanza. Por eso Pablo termina diciendo lo siguiente en el verso 25: si vivimos en el Espíritu, entonces andemos en el Espíritu. Y luego lo añado yo, para tener la fortaleza espiritual y decirle no al pecado. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer en esta mañana? Tienes que tomar una decisión, hermano. Amigo que nos visitas, tienes que tomar una decisión. Y la decisión que tienes que tomar es entregarle tu vida a Jesucristo y permitir que Él sea el centro en tu corazón. Si tú quieres hacerlo, permíteme guiarte en una palabra de oración. Vamos a inclinar todos nuestros rostros, por favor, y vamos a hablar con Dios. Si tú quisieras en esta ocasión
Si tú quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, y si tú reconoces que estás lejos de Él y que necesitas de Él, por favor repite conmigo esta palabra de oración y dile así al Señor de todo tu corazón. Dile así, repite conmigo, por favor. Bendito Padre Celestial, tú conoces mi vida mejor que nadie. Y sabes bien, Señor, que estoy lejos de ti. Yo te suplico en el nombre de Jesús que me perdones. Yo te suplico que tú entres a mi corazón y que hagas de mí una nueva persona. Porque es verdad, Señor, muchas de las cosas que he escuchado como fruto de la carne, estoy practicándolas actualmente. Y tu palabra dice, Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino tuyo. Y yo no quisiera quedarme, Señor, fuera ni exento de tu reino y de tu gracia, sino yo quisiera ahora humillarme delante de ti y entregar mi corazón a ti y suplicarte que tu Espíritu entre a mi vida y me gobierne. Voluntariamente, Señor, crucifico los pecados que me están golpeando el corazón y a partir de hoy te ruego, te suplico que me enseñes a caminar contigo, Señor. Perdóname, por favor, y ayúdame, si fueras tan amable. Ayúdame, Señor. Si tú oraste conmigo y has repetido estas palabras, yo quisiera pedirte un favor. Si fueras tan amable, oraste conmigo, levanta tu mano en señal que efectivamente lo hiciste. Oraste conmigo, por favor, levanta tu mano. Dios te bendiga allá atrás. Dios le bendiga, señorita, también. ¿Alguien más oró conmigo? Por favor, levante su mano bien alto. Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga también. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más oró conmigo? Dios le bendiga. ¿Alguien más le dijo así al Señor? Dios le bendiga allá atrás, señora. Dios le bendiga. ¿Alguien más oró conmigo? Por favor, levante su mano bien alto. Concédame observarla desde aquí. Dios le bendiga allá atrás también. Allá arriba. Que el Señor le bendiga también. ¿Alguien más oró conmigo? Levante su mano, por favor, allá arriba. Dios le bendiga a usted, señora, también. ¿Alguien más oró conmigo? Dios le bendiga. Dios te bendiga, hijita.